en los últimos 10 años de historia. Manifestaciones que se han dado por grupos de extrema derecha en contra de la migración. Todo esto tras un asesinato de 3 niños en la nación británica. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál puede ser el desenlace de esta convulsión en Europa? Se lo preguntamos a Florencia Vial a cargo de la explicación del día de hoy. Hola, Flo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches a ti, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, ya tú lo decías, se cumple una semana desde que comenzado una serie de violentas protestas. Ahí los vemos, enfrentamientos también entre manifestantes, principalmente de grupos de extrema derecha y las fuerzas de seguridad británicas. Incidentes que se han extendido en varias ciudades, como Manchester, Liverpool, Bristol, Bolton y también en la capital, en la ciudad de Londres, donde los manifestantes han estado lanzando consignas antiinmigrantes e islamofóbicas, pero además han estado atacando mezquitas y hoteles conocidos por hospedar a refugiados, por lo que a esta fecha, cientos de solicitantes de asilo tuvieron que ser trasladados por razones de seguridad hacia otros recintos. Ha sido, Pablo, tal la magnitud y la violencia de estas manifestaciones que al menos 53 agentes han resultado heridos y 378 personas han sido detenidas. De hecho, el gobierno ya los califica como los peores disturbios. Tú lo mencionaste también en la introducción, en los peores disturbios en más de una década, desde los incidentes en agosto del año 2011, después de que la policía matara a tiros a un hombre negro al norte de Londres. Ahora, la gran pregunta, ¿qué finalmente es lo que desata estas violentas protestas? Y bueno, estas revueltas empezaron luego que un joven de 17 años entrara a un club en la ciudad de Southport, donde se estaba realizando una actividad de música, de baile muy familiar con menores de edad. Bueno, este joven de 17 años mató con un cuchillo a 3 niñas de 6, 7 y 9 años y luego hirió a otras 5 menores que, por cierto, siguen en estado crítico. El tema es que a través de las redes sociales comenzó toda una campaña de difusión, pero de información falsa sobre el presunto atacante, que decía que el sospechoso era un refugiado musulmán que llegó al país de forma ilegal en un bote, y eso finalmente desató la furia de los manifestantes. Escuchemos algunas declaraciones de los propios manifestantes. Queremos que dejen de venir estas personas de las que no sabemos nada al respecto. Los ves en las calles, es una lástima. ¿Acaso ellos han luchado por este país? Ellos solo llegan en estos botes, pero ¿qué han hecho por el país? Claro, una situación bastante grave. Las imágenes son elocuentes de los destrozos que han ocurrido. Han ido a atacar mezquitas, hoteles, diferentes recintos, ¿no? En alusión de que sería la migración la culpable de este asesinato totalmente trágico, ¿no? De 3 niños en un jardín justamente ahí en el Reino Unido. Sin embargo, Florencia, bueno, el tema del atacante es importante, ¿no? Porque él tiene 17 años de edad, como tú nos comentabas. Finalmente no es migrante, sino que es británico, pero además la justicia tuvo que revelar su identidad, que es algo que no ocurre con menores de edad en Reino Unido, porque efectivamente había información que era falsa con respecto a él. Si nos puedes comentar un poquito más sobre este sujeto. De hecho, la justicia se vio un poco presionada a revelar finalmente cuál era la identidad, porque al ser un menor de edad eso está prohibido o no se estila, básicamente. Pero ante toda esta protesta, ante esta ola de violencia que se ha generado en los últimos días, claramente se dio la justicia y publicaron finalmente quién es realmente este sospechoso de ataque. Lo tenemos acá. Esta, de hecho, es una fotografía que es los dibujos que se realizan durante las distintas audiencias. Su nombre es Axel Mugangwa Rudakubana, tiene 17 años, es británico, pero ojo, se decía, uno de los rumores de esta información falsa era de que era un migrante musulmán de otro país, y no, finalmente nació en Cardiff, nació en Gales, y sus padres son de origen ruandeses. Ellos llegaron también a Inglaterra hace varios años. El tema es que hoy este joven de 17 años, más allá si es que nació en Inglaterra, si nació en Ruanda o nació en cualquier otro lado, está acusado, Pablo, de 3 cargos de asesinato, 10 cargos de intento de asesinato y 1 por posesión de un arma blanca. De hecho, se encuentra bajo custodia de las autoridades y tendrá que comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 25 de octubre. Y acá también, ¿qué es lo que ha generado todo este revuelo, toda esta ola también de información falsa, de violencia en las calles también? Es que la propia comunidad musulmana británica está completamente aterrada por estos disturbios, porque miembros de la comunidad tuvieron que incluso encerrarse en una mezquita mientras estos agitadores lanzaban bombas molotov y también ladrillos contra el edificio. De hecho, hay varios registros que están circulando en las redes sociales, como los propios manifestantes se están grabando agarrando ladrillos y dicen: mira, vamos a ir ahora y
con alevosía van a atacar estos centros donde se encuentran precisamente estas personas de la comunidad musulmana. Se reportó también que los manifestantes atacaron incluso lo que vemos ahora en las imágenes, el interior de un hotel que se sabe hospeda solicitantes de asilo y que muchos contaban que tuvieron que reforzar las puertas de sus propias piezas con los refrigeradores y muebles para poder protegerse. Te invito a que pasemos a escuchar qué dice a esta hora de la tarde la comunidad musulmana británica. Nos sentimos amenazados, tenemos miedo de salir de nuestras casas porque los musulmanes no somos terroristas. Lo que hacemos los musulmanes es rezar 5 veces al día. No somos terroristas, eso está en contra de nuestra religión. Sabemos que el tema de la migración, Florencia, es uno de los grandes debates y temas a nivel internacional, no solamente en Europa, en Estados Unidos, también aquí en América Latina, a partir de diferentes crisis que se han desencadenado en diferentes países. En este caso, justamente viene además de una noticia falsa, ¿cierto? Una cosa es lo repudiable que ocurrió con el asesinato de este joven hacia 3 niños que se encontraban ahí, además de otra personería, pero distintos que haya divulgado información falsa sobre él y que eso además esté generando una desestabilización dentro del propio Reino Unido. Ahora, esto es un importante desafío, ¿no? Porque el gobierno acaba de asumir, liderado por Keir Starmer, él recién acaba de asumir finalmente el fierro caliente ahí en la nación británica y por lo tanto, ¿qué puede hacer finalmente el mandatario? Así es, bueno, de hecho, ha sido una violencia completamente desatada. Ya los portales británicos ya hablan del primer gran desafío que va a tener Keir Starmer para su administración. Y es tanto el nivel de desastre, de disturbios, que durante este lunes, ayer, el gobierno tuvo que convocar básicamente una reunión de emergencia con todo el gabinete ministerial, pero también con representantes de la policía. Y ahí el primer ministro calificó las revueltas como un matonismo de extrema derecha. Fue sumamente tajante y además denunció la violencia como un acto organizado que no va a ser tolerado en las calles del país. Pero ojo, Pablo, porque otra de las medidas que anunció es que tampoco va a ser tolerado en las redes sociales, considerando que todas estas convocatorias que se llevaron a cabo precisamente por los grupos de la extrema derecha, donde también participaron neonazis, también incluso se detectaron ciertos grupos de los hooligans, sí. Todo eso toda esa convocatoria fue a través de las redes sociales. Entonces, respecto a las medidas anunciadas por Starmer, se confirmó el establecimiento de una fuerza activa de agentes especiales para poder contrarrestar estas protestas, pero también se informó que la justicia criminal va a ser redoblada para poder lidiar con todas estas personas detenidas y por último solicitó la identificación expedita de todos los involucrados y que la ley criminal también se aplique a los que fomentaron, como yo te contaba, estos disturbios de manera online. Te invito a que pasemos a escuchar lo que dijo el primer ministro. Cualquiera que sea la supuesta motivación, esa no es protesta, es pura violencia y no toleraremos ataques a mezquitas o a nuestras comunidades musulmanas. Por lo tanto, todo el peso de la ley recaerá sobre todos aquellos que sean identificados como participantes en estas actividades. Y de hecho, Pablo, solamente como datito, ¿sabías tú qué estaba haciendo Keir Starmer en el año 2011 para las otras revueltas? ¿Qué estaba haciendo? Era el fiscal. Era el fiscal y él fue una de las personas más tajantes respecto a las medidas contra las personas que fueron detenidas, así que es un tema que al menos conoce bastante bien. Ahora, sin duda, las imágenes que vemos y el tema también obviamente ha reflotado las cifras de migración ilegal en Reino Unido, principalmente de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha en estas balsas bastante arcaicas. Bueno, te invito a que pasemos a revisar algunas de estas cifras. En lo que va de este año 2024 se han registrado que más de 12.000 migrantes han llegado a las costas del Reino Unido en distintos tipos de embarcaciones con la intención de ingresar de manera ilegal. Pero ojo, porque el día 18 de junio de este año fue la cifra récord, donde solamente en 24 horas 822 personas intentaron ingresar de manera ilegal al Reino Unido. Mientras que todo el mes de junio se registró un 18% más de lo que se registró en inmigración ilegal durante julio del año pasado, Pablo. Totalmente, se ha tomado este tema a la agenda en el Reino Unido, fue uno de los temas de campaña también en las recientes elecciones generales de este mismo país y que sin duda también ha abarcado a gran parte del continente. Yo creo que la gran diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos o con América Latina, que también estamos viviendo una emergencia migratoria, es que allá por lo menos se trabaja de manera mancomunada en la Unión Europea. Sin embargo, sabemos que el Reino Unido hace poquitos años se salió de ese bloque. Así es. Bien, Florencia, muchas gracias por la explicación del día de hoy. Nos vemos ahí más adelante. Chao, Pablo. Buenas noches. Chao.